La pobreza es un problema social que vive nuestro país día con día, en el que los ingresos económicos son muy bajos o nulos, y esto desencadena la privación de los servicios básicos vitales como la vivienda, la salud, la educación, agua potable, luz, carreteras, entre otros. Esto a la vez desencadena otros problemas como la alta tasa de natalidad, el trabajo informal, el microtráfico, el embarazo en la adolescencia, desnutrición infantil, en fin, un sinnúmero de acontecimientos que la gente busca para subsistir. Esto debido a la falta de empleo y el derecho a una educación digna que nuestro país vive día a día. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los resultados de pobreza y desigualdad obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, el estudio registra que de acuerdo con las cifras oficiales presentadas el 24 de enero de 2023 a diciembre de 2022, la tasa de pobreza y pobreza extrema por ingresos a nivel nacional son del 25.2% y 8.2% respectivamente. En diciembre del 2021 eran del 27.7% y 10.5%. Las cifras de diciembre del 2022 son muy similares a las registradas en el mismo mes del 2019 y no han variado mucho desde el 2012. La reducción de 2.5 puntos porcentuales de la pobreza en Ecuador, registrada en el último mes del 2022, no es estadísticamente significativa en relación a diciembre del 2021. Sin embargo, existe una disminución de personas pobres en el país. Esto se debe principalmente al incremento de la entrega de bonos de desarrollo humano y otras ayudas sociales. Por ejemplo, en 2022, el número de beneficiarios del bono de desarrollo superó el 1.200.000 y el monto se incrementó a $55 mensuales. Según el INEC, se considera a una persona pobre por ingresos cuando gana menos de $88.72 mensuales, mientras que la línea de pobreza extrema es de $50 mensuales. Esto equivale a ingresos de 2.95 y 1.66 dólares diarios respectivamente. La cifra de pobres se incrementa en Ecuador a 31.4% si se toma en cuenta el índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es decir, si pertenece a un hogar que presenta carencias en al menos una de sus necesidades básicas representadas en 5 componentes, como lo es calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, acceso a educación y capacidad económica. Asimismo, la tasa de pobreza multidimensional sube al 38.1% a nivel nacional en diciembre del 2022. Este índice refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, trabajo, seguridad, entre otros. Con estas cifras va a ser muy difícil alcanzar las metas proyectadas hasta 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos en 2015 por los países de la Organización de Naciones Unidas, de los cuales es miembro Ecuador. El primero de ellos es poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas y en todo el mundo. Según datos del Banco Mundial, antes de la pandemia, las cifras de pobreza sí se venían reduciendo de manera importante, pero el COVID-19, el cambio climático y la guerra actual entre Rusia y Ucrania han retrasado los planes y en Ecuador nos han regresado algunos años. En el caso de las familias pobres, se pone en evidencia mucha violencia intrafamiliar, principalmente hacia los jóvenes y las mujeres, lo cual repercute en la búsqueda de mecanismos para sustentarse, razón por la cual se puede apreciar un incremento de los asaltos, robos e incluso los asesinatos o sicariatos. A continuación presentaremos algunas entrevistas realizadas a personas de la localidad por parte de nuestros compañeros. Nos encontramos en las afueras de la ciudad de Tobalba con la señora Carmen y nos comparte un poco de su historia. ¿A qué se dedica, señora Carmen? Soy ama de casa y un poquito, lavo la ropa también,
Y como no hay trabajo, entonces me dedico a lavar un poquito de la ropa. ¿Cuánto equivale a su ingreso diario? Gano $5 o $4. ¿Qué le alcanza con la cantidad de dinero que gana? No alcanza mucho. No me alcanza, sinceramente. Compro pancito, cafecito así para comer. Y así nomás no me alcanza mucho. Claro. ¿Tiene dificultades para preparar o servirse las 3 comidas diarias? Sí. Cafecito con pancito, así, de repente así comemos así. Sopita, así nomás. Así nomás. Claro. En el ámbito de la salud, cuando algún miembro de su familia se enferma, ¿recibe alguna ayuda inmediata por parte del gobierno? Me voy a su centro de salud, pero la atención, bueno, es lento, pero me atiende. Nunca he recibido así jarabes, medicamentos, nunca, solo que me mandan la receta a comprar, sí. Pero así, medicamento así, regalar, no. Nunca me han regalado. Entiendo. Gracias, señora Carmen. Nos encontramos aquí reunidos con la señora Yolanda Añasco y con su hijo Ronald Intriago para conocer cuál es su día a día. Señora Yolanda, ¿usted recibe un ingreso mensual? No, No lo recibe. Quizás alguna ayuda del gobierno. no. A pesar de que usted no se considera ya una persona, un adulto mayor y sabemos que su hijo tiene una discapacidad, ¿no percibe una ayuda como el bono de desarrollo humano? No, No. Quizás usted ha hecho algún trámite para que esta ayuda llegue hacia usted. sí, cuando cumplí 65 años me fui a inscribir para el bono de desarrollo humano, pero me dijeron que no estaban inscribiendo, por lo tanto no tengo ninguna ayuda del gobierno. Así es. Entonces, señora Yolanda, entonces, ¿cómo queremos enfrascarnos en su día a día? ¿Cómo hace usted para subsistir, para poder llevarse un pan a la boca el día a día? No, mis hijos, ellos me ayudan, ellos pagan los servicios básicos y ellos son los que me ayudan. Ya, ¿podríamos contarnos acerca un poco de la discapacidad de su hijo? Bueno, sí, él tiene esquizofrenia y él por un tiempo de unos 3 años, algo así, le pagaban el bono, pero después ya le quitaron. Y entonces, no tenemos ayuda de ningún tipo. Ya. ¿El porcentaje de discapacidad de su hijo nos podría indicar, por favor? ¿Un 47? Un 47%. Y él no recibe un bono. Señora Yolanda, ¿podría también indicarnos? Cuéntenos un poco también, señora Yolanda, acerca de su salud. ¿Cómo está su salud? ¿Recibe
alguna ayuda. El gobierno nacional tiene acceso a las medicinas, sobre todo de su hijo, que Bueno, sabemos una discapacidad que Sí, tiene. mi hijo sí, él recibe la ayuda, sí. Y usted, su salud, ¿cómo se encuentra en este momento? Bueno, yo tengo problema de los huesos, me duele la rodilla, tengo problema con la mano izquierda. Y eso. De su parte, ¿qué le pediría al gobierno nacional? ¿Qué es lo que usted más requiere en este momento? Bueno, yo en este momento me encantaría que aunque sea a mi hijo le devuelvan el bono que le quitaron. Y también tener un lugar en donde vivir. Ok, señora Yolanda, entonces muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos con una de las entrevistas a una de las señoras que viven en la comunidad de Cayuma, en la parroquia de San Pablo del Lago. Esta parroquia pertenece a la ciudad de Otavalo. La señora se llama María Tabango. ¿Cómo le va, señorito? Ayúdeme, cuénteme acerca de cómo es su día a día, a qué se dedica, cuáles son sus labores, sus rutinas diarias. Mi día a día es alquiler de disfraces. Yo soy una mujer que no sé leer ni escribir, pero ahí me doy modos y tengo. Primero tuve la tienda, luego ahora comencé con un solo zamarro, una sola mudada y ahorita es cuánto tengo adentro. Usted ve muy bien que cuántos tengo adentro de prendas. Y no es un impedimento el no saber leer y escribir para no poder salir adelante. Así es mi día a día, es trabajar. ¿Y usted se dedica a la agricultura? No, Y entonces usted se dedica netamente al alquiler de disfraces. Estos disfraces están relacionados con las tradiciones que lleva Otavalo, tanto Cayambe, que se llama San Juan. Y entonces, ¿usted cuánto más o menos alquilando los disfraces podría estar diciendo que gana mensualmente? yo mensualmente no sabría decir porque son ocasionales. Lo que sé que los días de diciembre es bueno también. Y ahora en la temporada de San Juan y San Pedro, eso, todas las fechas buenas. Entonces, usted en fechas de festividades es cuando más se mueve el negocio, pero cuando no hay festividades es muy poco común que le alquilen los disfraces. Así es. Y aparte de los disfraces, se dedica a otra rutina más que con el que usted pueda tener un ingreso extra. El alcohol. El puro. Que vende el puro. Entonces usted se dedica también a la venta de puro. Cabe recalcar que aquí en las comunidades la mayoría de personas, más que todo de personas, ¿cómo se puede decir? Del campo, así toman el puro. Personas del campo se dedican aparte de sus actividades agrícolas, también toman puro, el que se podría decir como el jugo de caña fermentado. Pero aquí es mezclado, se llama el chapushka. Cola con el trago puro. Aparte de los ingresos que usted mantiene extras, como lo es el alquiler de disfraces y la venta de licor artesano, usted tal vez tiene a cargo a personas con usted. Yo tengo un hijo soltero que vive conmigo, es a cargo, pero sin embargo yo igual salgo a trabajar por otros lados, busco mi negocio. Y somos dos cargas aquí en la casa y nos ayudamos. No tengo marido, no tengo nada, pero por mis manos propias me mantengo. Entonces usted trabaja en lo que se pueda. Sí. Lo que hay que trabajar. Y no tengo marido, no tengo a nadie, ni mis hijos, nadie que me ayude. Usted sabe que a mí nadie me ayuda nada. Y me sustento yo con mis buscas de cachorritos por la calle, voy a vender aguacates, hay eventos, me voy a vender tortillas, hago salchipapas, hago hervidos la noche.
Así es mi día y así me mantengo. Por otro lado, la salud y la delincuencia son temas que abordan y preocupan el bienestar de la ciudadanía, centrándose en las personas de bajos recursos. La falta de equipos e insumos médicos aumentan el riesgo de agravar la condición de salud de los pacientes. A causa de la crisis en el sistema de salud, acumulan meses de desabastecimiento de fármacos. La mortalidad está aumentando. Las enfermedades cardiovasculares han tenido un repunte y otras enfermedades que históricamente han tenido una mortalidad alta también ha aumentado su incidencia. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, Ecuador se encuentra entre los países más ineficientes en el campo de la salud, ubicándose en el puesto 54 de un total de 71 países analizados. El informe deja en evidencia la realidad de la atención médica y la contrasta con los recursos invertidos. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2022, las autoridades contabilizaron 815 muertes violentas, mientras que en los últimos 78 días del 2023 hubo 1.356 casos. Esto supone un incremento del 66.4%. Pocos días que concluye el primer trimestre de 2023, el país ha vivido uno de los periodos más violentos de su historia en materia de seguridad. Según registros del Ministerio del Interior, en los 365 días de 2022 hubo 4.603 homicidios. Eso significa un promedio de 10.4 casos diarios de 25 por cada 100.000 habitantes. Según informó el portal Primicias, mientras en lo que va del año del 2023, el promedio diario es de 17.4 casos. Si esta se mantiene, se podría cerrar el año con más de 6.300 crímenes y una tasa de 34 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno justifica el incremento de las muertes entre 2022 y 2023 debido a la guerra entre bandas que se disputan el control del territorio y del mercado del narcotráfico. Las cifras oficiales apuntan que el 80% de estos asesinatos se dan en las llamadas rutas de las drogas. Se trata de Guayas, Esmeraldas, Manaví, Los Ríos y El Oro. A continuación tendremos la entrevista del economista José de León, quien nos brindará su opinión con respecto al tema. Ok. Bueno, la pobreza en términos generales se puede definir como la escasez o la carencia de algo que es necesario para la vida. Dentro de la economía, las personas tienen que cubrir sus necesidades básicas para vivir, que son la alimentación, la educación, la vivienda, acceso digno a la salud, el transporte, etc. Economista. Y según los datos estadísticos que hay aquí en el Ecuador, ¿usted cuánta gente pobre cree que hay aquí en el país? Bueno, estadísticamente, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realiza una encuesta anual, ¿sí? Esta se llama ENEMDU, es la encuesta nacional de desempleo y subempleo, y esta se encarga en medir la pobreza, el empleo adecuado e inadecuado que tienen los ecuatorianos. Para julio del 2022, que es el último dato que se tiene, en el Ecuador la pobreza por ingresos a nivel nacional es del 25%. ¿Sí? Esta la dividen en el ingreso, en la pobreza por ingreso a nivel urbano y rural. A nivel urbano es alrededor del 16.7%, en las áreas rurales llega a un 42.1.3%. Es decir, que en el campo ecuatoriano es donde más pobreza existe. ¿Sí? Estadísticamente esos son los datos que nos ofrece el INE. También ellos definen a la pobreza extrema, que en el Ecuador es del 10%. Alrededor de 2 millones de ecuatorianos viven en pobreza extrema. ¿Ah? Entonces, Sí. ¿usted cree que en los últimos 5 años la pobreza ha aumentado o disminuido en el Ecuador? En los últimos años
ha habido sube y bajas, ¿sí? Como te explico, hay estas encuestas y estas mediciones anuales que se realizan por el INEC, y a partir del 2017, más o menos, la pobreza del Ecuador era del 23%, para el 2018 es del 24.5%, en el 2021 disminuye un poco al 21%, y, perdón, del 2019 al 2021 se da un salto enorme, crece los niveles de pobreza a un 32%. Y hay este salto del 2019 al 2021 porque se viven fenómenos. Y en este lapso de tiempo nosotros vivimos la pandemia del COVID-19, lo que generó un gran impacto en la economía mundial, en la economía nacional. Hubo mucho desempleo, muchas personas perdieron sus trabajos, se cerraron muchos negocios. Entonces, eh, este, este momento o este fenómeno fue un factor primordial para que la pobreza aumente, ¿sí? Ahora, del 2021 al 2022, la pobreza disminuye. Ahora, como te digo, nos encontramos en un 25%. Hay que esperar los datos de este 2023. ¿Sí? Entonces, en estos últimos 5 años ha habido un sube y baja con respecto a la pobreza en el país. Economista, muchas gracias. A continuación, mi compañera le va a realizar las siguientes preguntas. Ok. Buenos días, economista. Yo tengo 3 preguntas. ¿Cómo está? Muy buen día. Muy buenos días. Según su opinión, ¿qué podría hacer para erradicar la pobreza en el Ecuador? ¿Qué se podría hacer para erradicar la pobreza en el Ecuador? Para erradicar, sí, la pobreza en el Ecuador. Sí, esa es la pregunta. Sí, correcto. Ya, bueno, es complicado erradicar porque se vive una dinámica muy compleja. Lo que debemos tratar de hacer es disminuir esa pobreza año tras año. Para esto se pueden aplicar distintas estrategias, generar mayor acceso a la educación, mayor acceso a servicios de calidad, eh, proveerle a los ecuatorianos de empleo digno, porque un gran número de las personas de nuestro país no tienen un trabajo estable o realizan trabajos esporádicos que no sirven para generar los ingresos adecuados para cubrir las necesidades que pueden llegar a tener las personas a diario. ¿Sí? Es una tarea muy complicada, se debe tomar acción desde el área, desde los servicios públicos, que son los encargados de proveer las condiciones necesarias para que las personas logren su desarrollo. Es un trabajo que no se puede generar de la noche a la mañana, tiene que ser planificado, tiene que ser estudiado y tiene que ponerse en marcha desde ya, con las autoridades principalmente. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál cree usted que son las causas de la pobreza en el Ecuador? Específicamente en el Ecuador y en la región, se debe al poco nivel de desarrollo económico. Año a año los países deben crecer, su economía debe crecer, y en nuestra región eso no se da, y si crecemos, crecemos muy poco y a veces no crecemos, ¿sí? Eh, hay, hay ciertos problemas que son un poco más de fondo y de manera general no nos pueden dar un espectro de lo que pasa, pero como mencionaba, el acceso a los servicios de calidad es muy complicado en ciertas zonas del país. Como les decía anteriormente en la pregunta de la pobreza, eh, que les mencionaba que a nivel del área rural existe mayor pobreza, es porque en el campo o las personas que viven en el agro se les dificulta un poco más tener un acceso adecuado a los servicios de educación, a los servicios de salud. El Ecuador tiene altos niveles de malnutrición y cuando una persona es malnutrida es más difícil que se desarrolle
en el área educativa, su desarrollo cognitivo va a ser mucho más complicado. Hay problemas que es algo social, que son las situaciones intrafamiliares, donde las personas no tienen un ambiente seguro, un ambiente tranquilo que les ayude a desarrollarse. Muy bien, entonces, según su opinión, ¿usted cree que tiene mucho que ver una educación de calidad, que esto ayudaría a bajar los índices de pobreza en nuestro país? Sí, yo creo que si la educación y la pobreza están ligadas, hay una relación inversa. Es decir, entre mayor educación, menor pobreza, entre mayor pobreza, menos educación. Eh, es, o sea, volvemos a lo mismo. Es la, la cuestión es tratar de proveerle a las personas condiciones adecuadas. Yo no soy partidario de que el Estado tiene que proveernos de todo, pero sí darnos la oportunidad de acceso. Hay muchas personas que no tienen un acceso fácil a ciertos servicios que servirán en su desarrollo personal, profesional, ¿sí? La educación a nivel público eh, sufre de algo que es, hay muchas personas que se inscriben, el número de personas que se inscriben es mayor al de las personas que terminan los procesos educativos. Si bien es complicado mantenerse, es mucho más complicado certificarse y titularse. Entonces las personas entre más escalones ascienden en el nivel educativo, es más probable que puedan tener acceso a un mejor empleo, a un sueldo mucho más alto que una persona que no tiene la oportunidad de acceder a la educación o de estancarse. Podría decirse que muchos pueden quedar condenados a, a, a no obtener un empleo, a mantenerse en la pobreza. Muchas gracias, economista.